Así de que siempre que recibimos una palabra, tenemos que tener presente que es su mente la que tiene que estarse formando en nosotros y que tenemos que seguir creciendo y madurando en ello, que no nos podemos detener. Así de que le pedimos al Padre para que Él obre este maravilloso milagro en nuestra vida, se revele su palabra en nuestro corazón. Bien, antes de dar inicio, quiero informarles que el próximo sábado vamos a tener 5 horas de alabanza y adoración, ¿sí? Tendremos un tiempo para meditar y reflexionar en lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho por cada uno de nosotros en este tiempo que le recordamos y se celebra, ¿sí? este evento que marcó completamente la diferencia en nuestras vidas, en las vidas del mundo. Así de que 5 horas el próximo sábado. Bien, el tema de hoy es un tema que tiene que ver con la mente de Cristo, definitivamente, porque tenemos que aprender de Él, cómo Él maneja todas estas situaciones que a diario nosotros tenemos presentes en nuestras vidas. Y antes de poderlo compartir con ustedes, es necesario que yo les comparta una pequeña experiencia. Porque si no lo hago, me sentiría que no estoy siendo íntegro como debemos de serlo cuando nosotros compartimos la palabra del Señor. Antes de de conocer al Señor, antes de entregarle mi voluntad al Señor, yo tenía fama de ser muy enojón. Bueno, así me decía mi esposa, que era muy enojón. Después mi familia. Y yo me justificaba en el hecho de que como soy ingeniero civil, tenía obras, trataba con muchos obreros y que necesitaba ser así, porque si no, no me hacían caso, en fin. Tenía muchas justificaciones. Pero cuando conozco al Señor y empiezo a recibir su palabra y el Espíritu Santo empieza a obrar en mi vida, empiezo a entender a través de su palabra precisamente que su palabra me va a renovar, que su palabra me va a llevar en un proceso de madurez, de renovación, precisamente para que mi mente vaya siendo como la mente de Cristo. Han pasado ya muchos años, yo sé que ha habido cambios en mi vida, pero yo sigo preguntándole a mi esposa, mira, ¿sigo cambiando? Y este viernes, hubo un evento, estábamos desayunando en casa, estaba un discípulo nuestro allí con nosotros, y me dieron una información de un caso de otra persona, ¿no? Y yo me molesté por lo que estaba haciendo, por lo que estaba sucediendo, vamos a decirlo así. Y empecé a expresar mi punto de vista, pero inconscientemente cambié el tono de mi voz. Cambié el tono de mi voz. Dicen que tengo un tono de voz muy fuerte y me lo hicieron ver. Yo no le quise, yo al principio dije, no, pero es que yo no estoy enojado, pero es que hablas como si estuvieses enojado. El sábado en la mañana teníamos la reunión de varones y estaba yo leyendo la palabra y empecé a leer unos versículos y mientras leía los versículos el Señor me empezó a hablar. Yo no sé, me llevó, ahorita van a ver el tema que estoy compartiendo. Y yo empecé a recibir del Señor una palabra. Me dijo, hay que ser humildes para entenderlo y aceptarlo. O sea, yo puedo preguntarle a mi esposa, mira, soy enojón, me dice que sí. Le pregunto a mis hijas, me dicen que sí. Le pregunto a mis hermanas y me dicen que sí. Pues, ¿qué está pasando? A ver, yo les voy a hacer una pregunta aquí.
Aquí hay alguien que sea enojón, que se enoje, que le cambie el tono de la voz, que aquí en la iglesia hable así muy y salga. ¿Cuántos? Levanten la mano todos, mira. Mejor levanten la mano los que no. Y dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con el ser cristiano? Miren, el enojo es una manifestación de nuestras emociones. Nosotros somos, Dios nos creó, tenemos una naturaleza y hay muchos eventos, así como hay eventos que generan en nosotros alegría, que generan una expectativa o que pueden generar tristeza, o pueden generar temor. También hay eventos que pueden generar un malestar, a lo cual nosotros llamamos enojo. Nosotros no podemos pedirle a Dios que quite de nosotros el enojarnos, porque es parte de nuestra naturaleza. No lo podemos pedir. Esto está en nosotros. Pero tenemos que entender lo que a través de la palabra el Señor nos enseña, de cómo debemos de controlar nuestras emociones. Y ese es un fruto del Espíritu Santo en nosotros. Y se llama dominio propio. Y si nosotros nos descuidamos en esa área, pecamos. Pecamos, así lo dice la palabra. Y por eso es importante que a través de la palabra recorramos, ¿sí?, algunos pasajes y algunos eventos para que el Señor hable a nuestra vida. Porque el no controlar, el no saber cómo manejar esta área de nuestras emociones, ¿sí?, es lo que ha generado durante toda la historia de la humanidad los más graves conflictos que ha habido con las peores consecuencias. ¿Qué ha pasado en este país y en muchos otros países? Está pasando y pasará cuando el enemigo, usando la arma poderosísima que tiene, precisamente a través de la falta del control de nuestras emociones, y cómo divide. ¿Recuerdan la máxima de divide y vencerás? Uno de los mayores daños que se ha infligido en la humanidad en diferentes lugares, en todo el mundo, ha sido eso precisamente. Y el origen está precisamente en esto que estamos hablando. Les voy a poner un ejemplo. ¿Cuántas familias se han destruido, se han dividido, porque dentro del seno de la familia hay dos o tres o dos grupos, o un grupo, dos grupos, que uno tiene una manera de pensar y el otro tiene una manera de pensar diferente? Por ejemplo, en la política. Que yo soy verde y yo soy azul, o tú eres azul. Y entonces empieza a discutir, ¿sí?, a hablar de eso, pero como ambos pretenden tener la razón y ninguno tiene la capacidad de poder manejar esto de una forma razonable, sin entrar en las ofensas, en los señalamientos, en el esto, en el otro, ¿qué ha sucedido en cantidad de familias donde empiezan a hablar de política y terminan casi a golpes? Familias separadas, divididas, porque se enojaron, porque entraron en ira por defender una posición X, ¿sí? ¿Cuántas personas han perdido la vida por defender la camiseta de un equipo de fútbol o todo, ¿sí?, porque no pueden ver al adversario deportivo como un adversario, como, ¿sí?, sino se ven como enemigos y se destruyen por la ira que existe? Y así podemos ir escalando, o sea, familias destrozadas, matrimonios,
relaciones, todo en función de esto. La palabra de Dios es muy clara respecto al trato que debemos de darle a este tipo de emociones. El apóstol Pablo escribió en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 26 dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esta palabra, el término que se utiliza en este versículo, del cual está la traducción del griego en este versículo, es orgizo, que quiere decir, o sea, tiene una condición de una situación fija, permanente. Hay personas que se enojan, se llenan de ira, y en el primer servicio se acercó una persona conmigo con lágrimas en los ojos, un varón, y me dijo: yo tengo muchos años lleno de ira. La palabra dice: no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Podemos molestarnos y muchas veces nosotros como cristianos no es que podamos, nos debemos molestarnos o enojarnos ante determinadas situaciones, pero eso no significa que debemos de guardarlo, ¿sí? Ni mucho menos manifestarlo. O sea, veamos a Jesús. Vamos a ver en Jesús muchos ejemplos de cómo reaccionaba Él, cómo pensaba Él al respecto. Y Él es nuestro ejemplo. En el versículo 31 de este mismo capítulo 4 dice Pablo: sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Y aquí el término que utiliza del griego es otra palabra que es thumos, que tiene una connotación de algo espontáneo, de algo que es explosivo, de algo que no la permanencia de orgizo, de esa ira que puede durar años, sino es algo, es como el que va en el carro y de repente se le atraviesa a alguien y luego ya sigue platicando. ¿Eh? Sí, o sea, fue algo, eso. Pero dice la palabra: sea quitada de vosotros todo esto, ¿sí? Toda esta amargura. Bien, este enojo explosivo que hay en nosotros, que puede darse en cualquiera de nosotros a través de diferentes situaciones, pues tiene que ver con las emociones. O sea, somos seres emocionales, está en nosotros esto. El verdadero problema está en que perdemos el control de nuestras emociones. Podemos enojarnos, pero no debemos perder el control, ¿sí? Debemos de tener nosotros firme esto. La mente de Cristo, cuando la mente de Cristo se va formando en nosotros, ya va a estar en nosotros esa respuesta de que no debemos perder el control, esta línea de comportamiento, ¿sí? Podemos sentir malestar, pero nos controlamos. No nos enojamos, para no pecar. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver más adelante, Santiago nos lo enseña. O sea, en primer lugar, nosotros decimos que somos seguidores de Jesús, ¿verdad? Cuando nos identificamos como cristianos es que somos seguidores de Jesús. Somos discípulos de Jesús. Tenemos que dar testimonio de lo que Jesús está haciendo en nuestras vidas. Estamos aquí para manifestar y mostrar a otros, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando te pones bravísimo y gritas y te enojas y todo? ¿Estamos le dando gloria al Señor? ¿Han escuchado esa famosa frase que dicen: y eso que eres cristiano, mira nomás cómo te pusiste? Si no fueras cristiano, ¿qué harías? ¿Sí la han escuchado? ¿Qué tiene que ver esto precisamente con el tema? O sea, en lugar de darle la gloria al Señor, estamos haciendo todo lo contrario. Una persona me decía: ay,
Mi esposa tiene varios tonos, dice, pero el que usa en la iglesia me encanta. Pero nomás sale de la iglesia y ¡ay Dios! Y si yo le digo, ¿y por qué no me hablas igual que cuando estamos en la iglesia? ¿Hay alguien que le pase eso aquí? ¿O ya se fue el primer servicio? Sí. ¿Tu esposo te habla igual aquí en la iglesia que afuera en tu casa? ¿Reacciona igual tu esposa? Yo creo que si nosotros somos humildes y aceptamos delante del Señor este examen respecto a ver cuánto hemos crecido, cuánto hemos madurado en el manejo de nuestras emociones. Porque podemos estar pecando si no lo hacemos. Cuando Moisés, no voy a adentrarme mucho, pero desde Moisés tenemos un ejemplo claro cómo el enojo va en contra de la voluntad de Dios y del corazón de Dios. ¿Recuerdan cuando Moisés tenía razón de estar enojado? Estaba muy enojado con el pueblo. Se la pasaban completamente echándole en cara, reclamándole que los había sacado de Egipto, que al menos allá comían cebollas, que acá esto, que tenían hambre, que tenían sed, que bueno, ya estaba harto Moisés del pueblo. Imagínense ustedes, estaba muy enojado. Tenía sed el pueblo, no había agua y estaban en contra de él o todo. Y en ese momento Dios habla con Moisés y le dice, Moisés, háblale a esa roca que está allí y le vas a decir a esa roca que de ella brote agua para darle de beber al pueblo. Y entonces Moisés, lleno de enojo, porque estaba enojado, lleno de ira, porque traía mucho coraje, porque él está todo, tomó una balsa, agarró su vara, y en lugar de hablarle a la roca y decirle, Dios ha dicho que nos des agua para beber, ¿sí? Agarró la roca y le dio 2 varazos, ¿sí? Para que brotara agua de ahí. Yo creo que mucha gente después del pueblo que pasó esto, cuando tenían sed, agarraban una vara y le pegaban a las piedras a ver si salía agua, ¿no? ¿Por qué lo castigó Dios a Moisés? Al líder del pueblo, al amigo de Dios, el hombre que, bueno, habla la palabra de lo que fue Moisés. ¿No le permitió entrar a tierra prometida? ¿Fue porque se enojó? No, no fue porque se enojó. Lo castigó porque no creyó en su palabra. Porque Dios le dijo, Moisés, dile a la roca que brote agua de ella, ¿sí? Para darle beber a mi pueblo. Y él en lugar de creer lo que Dios le dijo, hacer lo que Dios le dijo, a causa de su enojo, ¿sí? Hizo lo que él en sus emociones, en su malestar, ¿sí? Consideró que tenía que hacer. No siguió las instrucciones de Dios y golpeó la roca manifestando el enojo que él tenía, ¿sí? Y haciendo algo diferente a lo que Dios le había mandado hacer. Entonces Dios lo castigó porque no creyó en lo que Dios le dijo. ¿Pero por qué no creyó en lo que Dios le dijo? Porque estaba enojado, porque estaba ofuscado, porque la ira lo tenía y decidió actuar de esa manera. Así de que si ya desde ese entonces vemos cómo a Dios no le agrada de ninguna manera que nosotros no tengamos control de nuestras emociones, pues en la vida de Jesús tenemos muchísimos casos de cómo Él manejaba sus emociones. Nosotros debemos de entender
que al tener una naturaleza dada por el Señor en función de lo que son nuestras emociones, vamos a sentir ese enojo por diferentes causas, pero debemos de entender que debe de haber un enojo, vamos a llamarle razonado, que debemos siempre de tener nosotros control. Nuestro enojo debe de ser limitado por el control, por el dominio propio. Tiene que estar enfocado y no debe de ser una explosión de ira incontrolable, con efectos de violencia o de amargura o de gritería o de maledicencia. ¿Sí? Muchas personas al enojarse empiezan a ofender, a gritar, a ponerse violentos, todo. ¿Y Cristo dónde está? ¿Dónde está la mente de Cristo? Alguien dirá, bueno, pero Jesús también se enojó. Ajá. Bueno, Jesús nos dio una gran enseñanza cuando vio que la casa del Padre la habían convertido en una cueva de ladrones. Por eso le digo que nosotros como cristianos debemos de enojarnos por muchas cosas, pero debemos de saber controlar nuestro enojo. Jesús efectivamente tomó un látigo, pero en ningún momento dice la palabra que agarró a latigazos a los vendedores ni nada. Él tomó un látigo en su mano, volcó las tablas donde tenían las monedas, espantando a los animales que había, todo lo que estaba allí, y con la palabra, sin gritar, sin ofender, simplemente dijo, ¿por qué habéis convertido la casa de mi padre, ¿sí?, en lo que la han convertido, en un mercado, en una cueva de ladrón? Y se fue. Y todos se quedaron. Nadie actuó en contra de Jesús. Imagínense ustedes lo que hubiese sido el que cualquier persona hubiese llegado, hubiese hecho lo mismo y los hubiese ofendido, se hubieran ido en contra de él. Pero la palabra de Jesús les llegó y se dieron cuenta que lo que él estaba diciendo, ¿sí?, era una realidad, era una verdad. No, Jesús no actuó con una ira incontrolable, hizo lo que tenía que hacer al ver la casa de su padre convertida en una cueva, ¿sí?, en lo que estaban haciendo estos hombres. Pero son muchos otros los ejemplos que tenemos de Jesús, de cómo actuó Él en diferentes situaciones. A Jesús no lo vemos gritando, ofendiendo, no lo vemos manifestando su ira. Inclusive hay muchos pasajes donde Jesús permanecía callado. ¿Cómo te pones tú cuando alguien te dice, mira, están hablando mal de ti? Cuando te acusan de algo que tú no has hecho. Inmediatamente empiezas a defenderte y empiezas a molestarte y a decir de lo que se va a morir la otra persona y hacer esto, el otro ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿cómo se atreven? ¿Cómo es posible que hablen así de mí? ¿Por qué están haciendo eso? Jesús permanecía callado. A Jesús lo llevaron al Sanedrín y le levantaron una de falsos, dijeron esto y lo otro, y él callado. Jesús sabía cuándo responder, cuándo no y cómo responder. El mismo Pilato se quedó sorprendido cuando le preguntó a Jesús y le dijo, mira, ¿es cierto que tú eres el Hijo de Dios, el Rey de los judíos? O sea, que te están acusando. Y Jesús permaneció. Y dice la palabra que Pilato se sorprendió. La acusación que había contra Jesús era gravísima, una pena de muerte, ¿sí? Y Jesús no se defendió. Lo dice la palabra, estuvo como cordero callado ante todas las ofensas, todas las blasfemias que le levantaron a él. Jesús supo controlar sus emociones. Como hombre, controló.
Internamente, ¿qué pudo haber sentido aparte del dolor de ver lo que estaba sucediendo? Pues sus emociones se vieron afectadas, pero en ningún momento él se descontroló de ello. Nosotros tenemos que ser esa imagen de lo que Cristo está haciendo en nuestras vidas. Tú no puedes decir, no, yo conozco al Señor, yo amo al Señor, yo todo, pero yo sigo siendo como soy. Sí, en el primer servicio, un hermano nuestro muy sincero estaba sentado por aquí y dijo, yo soy iracundo. Bueno, pues tú, iracundo, ¿hay aquí algún otro iracundo? Pues no sé, en el primero había varios, ¿sí? Y le digo, bueno, ¿y entonces la obra de Jesús en tu vida dónde está? ¿Vas a seguir siendo iracundo? Eso va en contra de lo que el Señor espera de nosotros. La obra del Espíritu Santo en nuestra vida no es únicamente para que cantemos bonito, cerremos nuestros ojos, digamos palabras bonitas, hagamos, yo soy cristiano, yo esto, lo otro, pero seguir igual en nuestro carácter, en nuestras acciones. Quizá algunos por allí piensen que es un poquito radical este tema, ¿sí? Que por qué es que debemos de cambiar. Santiago, el apóstol Santiago, escribe, sí, su palabra, en el capítulo 1, versículo 19. Sabed, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, porque la ira del hombre no da lugar a la justicia de Dios. La ira del hombre no da lugar a la justicia de Dios. Cuando nosotros nos vamos en ira, cuando nosotros manifestamos esa ira, lo que estamos haciendo es no darle lugar a la justicia de Dios. Y recuerdan lo que dijo Jesús, ante todo siempre buscad primeramente el reino y su justicia. Y todo lo demás vendrá a tu vida. Entonces, este versículo es muy bueno que lo tengamos presente, que lo recordemos. Si queremos que la mente de Jesús siga formándose en nosotros, si queremos, si deseamos realmente que nuestra mente siga siendo renovada en la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, tenemos que tener presente estos principios. Esta es palabra del Señor que Él inspiró a Santiago, al apóstol Santiago, para nosotros, para la iglesia. Nosotros debemos de saber y prepararnos, tenemos que desarrollar formas para evitar caer en la... ¿Qué dijo Jesús que le pidiésemos al Padre en nuestra oración? Señor, no nos metas en pruebas y líbranos de la tentación, ¿verdad? Líbranos del mal. ¿Es así? ¿De acuerdo? Bueno, pues no es solamente pedirle al Padre que no nos meta en la prueba, sino no meternos nosotros. ¿Cuántas veces tú sabes que si vas con una persona que de antemano sabes que no acepta razones, que es iracunda y sobre todo, como mencionaba, vas a tratar un tema, si te pones a hablar de política con una persona que sabes que cómo es y ya sabes en lo que va a terminar, ¿para qué empiezas? Yo hay personas que cuando me dicen, mira, esto, ¿qué te parece esto de temas políticos? Le digo, no tengo nada que opinar. Porque sé que si doy mi opinión, si doy mi punto de vista, si expreso mi manera de pensar, aunque muchos dicen yo tengo el derecho de pensar como yo quiera, sí, es tu derecho. Pero una cosa es que yo tenga el derecho de pensar y otra cosa es a quién le voy a expresar mi manera de pensar. Es cierto, yo soy, mi manera de pensar me pertenece, es mía, ¿sí?
y nadie la puede inferir en ella. Pero yo debo de ser muy astuto para saber a quién se la expreso y a quién no. Porque si sé que esa persona no va a entender, lo que quiere es entrar en pleito, lo que quiere es establecer ella su propia manera de pensar. La palabra dice, no te enfrasques en discusiones, en situaciones que sabes que no van a tener ningún... ¿sí? Es como a ver, no, yo soy de tal equipo y tú eres del otro. Y vamos a ver aquí, vamos a ver cuál es el mejor. Pues si tú crees que uno es el mejor y yo creo que es el otro, pues tú no me vas a hacer cambiar de opinión ni yo te voy a hacer cambiar de opinión. Y entonces, ¿para qué nos metemos en eso? ¿Sí? Déjalo como está. ¿Tú crees que ese es el mejor? Bueno, está bien, tú lo crees, yo creo otra cosa, pero no tengo por qué enojarme, no tengo por qué discutir, ni mucho menos ofender o ir más allá. ¿Cuántos matrimonios se destruyen porque no saben tratar asuntos? Empiezan a hablar del tema, por ejemplo, del manejo de las finanzas y terminan con unos pleitos, ¿sí? Porque uno no quiere entender que hay que hacer un presupuesto y que hay que limitarse al presupuesto, el otro está acostumbrado a hacer lo que quiere y a gastar lo que quiere y a hacer que el otro y se enojan y entran en violencia y se gritan y se enfadan, y se avientan con lo que encuentran y terminan después, ¿sí? ¿Han oído de eso? Yo sé que ustedes no, pero ¿han escuchado que eso sucede? O se ponen a tratar asuntos a veces familiares, situaciones que saben que no, si no tienes la base para poder llegar a un acuerdo, busca una persona, un mediador en ello que te evite entrar en confrontación. Pero debemos de manejar este tipo de situaciones. Debemos de evitar a las personas, como dice la palabra, iracundas. Este es un consejo de hace muchísimos años, miles de años, que tenemos en la palabra, ¿sí? Que nos insta a estar atentos con quién nos juntamos, con quién hablamos, qué hacemos, ¿sí? Cuidarnos, porque si no, pues si no cuidamos las cosas en las cuales involucras el corazón, nuestro espíritu, recordamos la palabra que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. De él emana la vida. Y las emociones, el manejo de las emociones dañan el corazón. Dañan al corazón. La amargura se alimenta de la ira, del enojo. ¿Ustedes conocen el álbum de los recuerdos? Lo peor que hay para alimentar la amargura del corazón es que tú hace 10 años que me hiciste esto y no te lo perdono. Es que hace 9 años me dijiste esto, hiciste eso y esto, tal día, tal hora, en tal lugar hiciste esto y no te lo perdono. Y hace tanto tiempo dijiste esto y me hiciste esto, hiciste esto y no te lo perdono. ¿Han escuchado eso algún día? Si tú sigues teniendo el álbum de los recuerdos, de estos recuerdos, allí guardado en tu corazón, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y si allí está ese cúmulo de recuerdos, de ira, de enojo, de falta de perdón, etcétera, etcétera, allí guardado, ¿qué estás haciendo? Estás dañando la vida que debe haber en ti. No le estás dando lugar a la justicia de Dios. Ese es el pecado, no enojarte.
puedes enojar por algo que no te agrada, pero el dominio propio debe de estar por encima. El control de tu emoción. Aprender a controlarnos. A no levantar la voz. A esperar, a escuchar. A ser tardos para responder. Hace en los años 80, allá en mi país, en México, hubo una campaña publicitaria en la televisión que duró mucho tiempo, que decía, cuenta hasta 10. Cuando te pase algo, cuando te digan algo, cuando suceda algo, no respondas luego. Cuenta hasta 10. Bueno, nosotros tenemos que ser tardos para hablar. ¿Te ha tocado que tú estás hablando algo, estás exponiendo tu punto de vista y ni siquiera has terminado de hacerlo cuando la otra persona ya te está atacando y está diciendo, pero espérate, déjame terminar, no es por donde, no, pero es que tú, no, pero espérame, déjame terminar de decirte lo que te, no, pero, ¿saben de lo que estoy hablando? ¿Dónde está el dominio propio? ¿Dónde está la obra del Espíritu Santo en nosotros que nos dice, espérate, analiza lo que está? Quizás lo que te está diciendo esta persona tiene razón y tú no lo quieres aceptar porque no eres humilde. Saben que hay personas que ya no están aquí, no vienen, ¿no? Porque algún día uno de los servidores le pidió con bien, mira, por favor, ¿te puedes cambiar de silla para dejar... sí, porque a veces se sientan pues alternados y cuando hay más gente, sobre todo en el tercero que se llena, pues hay que reacomodarlas, ¿no? Mira, te puedes pasar para allá. Hay personas que se han molestado, que me lo han reclamado a mí, que con qué derecho, que qué creemos, que si ella se sienta donde ella le da su gana, ¿por qué la vamos a cambiar? ¿Listo? Bueno. ¿Verdad que les ha tocado? Aquí a los sugieres, personas que se molestan porque les piden, ¿sí? A veces no hay lugar y ponen su bolsa en una silla, ¿sí? Mira, puedes recoger tu bolsa para que se siente una persona y se molestan. ¿Qué es eso? Falta de humildad. Ahora, si esa persona no tiene a Cristo en su corazón, bueno, pues lo sentimos mucho, no fue nuestra intención y sí. Pero ¿y si tiene a Cristo? ¿Es correcto? Son ejemplos que pongo para que cada uno de nosotros podamos tener un referente acerca de este tema. Yo sé que con el tiempo que tenemos, ya me están tocando aquí ya, Elías, cada vez toca más cosas. Pero el carácter irritable no le agrada al Señor, porque Cristo no tenía un carácter irritable. Él no se irritaba. Habrá veces que como decía, te hagan preguntas para tratarte de irritar. Jesús no respondía a todas las preguntas. Él respondía lo que sabía que tenía que responder, sabía cómo responder. Y así también nosotros tenemos el mismo derecho de saber qué podemos responder, qué no debemos responder o cómo debemos de responder. Pero ante todo, que se manifieste la gloria del Señor en nuestras vidas y no lo contrario, ¿sí? Seguiremos viendo qué es lo que el Señor nos muestra a través de la palabra acerca de cómo Jesús actuaba, ¿sí? Cómo su mente se manifiesta en diferentes situaciones. Y si nosotros queremos ser como Él, pues tenemos que estar atentos, ¿sí? Y seguir algunos consejos, evitar aquellas personas
que te irritan, que han usado ahora el concepto de tóxico, ¿verdad? Dicen, no, es que esta es una persona muy tóxica. Pues si tú sabes que esa persona es tóxica, pues evítala. No te asocies con ella, para evitar, primero, perder tu tiempo, porque debemos de saber a quién dedicamos nuestro tiempo, ¿sí? A quién dedicamos nuestra atención y con quién compartimos lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Así de que bueno, dentro de todos los elementos que debemos de tener a la mano para irlos poniendo en práctica, esto lo tenemos que practicar, tenemos que trabajar en ello constantemente. Si tú nunca te enojas, si tú nunca pierdes el control, si tú no, bueno, pues qué bueno, gracias a Dios esta palabra pues simplemente la puedes transmitir a otros. Pero si el Espíritu Santo te muestra que aún hay áreas en tu vida que tienes que, en este tema, que tienes que mejorar, que tienes que cambiar, hay que ser sensibles, hay que ser humildes para aceptar y agradecerle al Padre que a través de su palabra seguimos cada día avanzando y creciendo, madurando, para que la mente de Cristo se conforme en nosotros. Si no es así, todo es religiosidad. Si no estamos dispuestos a la renovación de nuestra mente, es religiosidad lo que estamos haciendo. Si no estamos dispuestos a que el Espíritu Santo nos esté hablando y mostrando la verdad, qué bueno que somos sensibles a ello. Qué bueno que podemos darnos cuenta cuando el Señor nos habla a través de su palabra y reconocemos que hemos fallado. Tenemos la oportunidad de poderle pedir perdón a Él, reconociendo nuestras fallas, nuestras debilidades y pidiéndole sabiduría para seguir creciendo, para seguir madurando y tener presente esta palabra. Y antes de permitirle que venga la explosión en cualquier situación, recordar que esa explosión, ese cambio de tono, ese enojo, en lugar de dar testimonio de lo que el Señor está haciendo en nosotros, de lo que es el dominio propio, porque el Espíritu Santo está en nosotros, el dominio propio porque es el Espíritu el que nos domina, el que nos controla, el que nos gobierna. Si lo que manifestamos es que seguimos actuando almáticamente, entonces quiere decir que aún no hemos crecido lo suficiente. La mente de Cristo aún no se ha formado en nosotros y esas áreas de nuestras vidas están siendo igual que antes de conocer al Señor. Así de que pongámonos de pie y pidámosle al Padre dirección el día de hoy. Yo sé que esta palabra, porque lo sentí en mi corazón en estos días, porque lo vi en este primer servicio, hubo varias personas que con lágrimas en los ojos se acercaron a mí a decirme que cómo hacían, que tenían ira en su corazón, que sentían mucho enojo por determinadas situaciones y que no sabían cómo salir de ello, que caían constantemente en este tipo de situaciones de enojarse, de gritar, de levantar la voz por tonterías a veces, y que no querían seguir siendo así. Pero la respuesta no la tengo yo. La respuesta está en tu corazón. La respuesta está en la palabra de Dios. La respuesta está en la obra del Espíritu Santo en tu vida. Si es el caso de tu caso, nuestro caso, si hay algo en nuestro corazón en este momento que necesitamos sacarlo, si acabamos de escuchar la palabra que dice que no permitamos que el sol se ponga y tenemos años
guardando en nuestro corazón ira, rencor, enojo contra alguna persona o varias personas. Y si hay humildad en el corazón para reconocerlo, pues es el momento de decirle al Padre el día de hoy: perdóname. Perdóname, Señor, por haber guardado en mi corazón, sabiendo que de Él mana la vida, todo esto, Señor, que me hace daño, que genera amargura en mi corazón, que genera malestar, que genera odio. Entrégaselo al Señor en ese momento. Sácalo de ti, sácalo del corazón. No permitas que siga allí dañándote. No permitas que siga evitando que la justicia de Dios se manifieste. Fue palabra de Jesús: busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. A veces somos nosotros mismos, con estas fallas que tenemos, estas debilidades que hay en nosotros, que detenemos las bendiciones que Dios ha establecido sobre nosotros. Así como a Moisés, su enojo no le permitió entrar a la tierra prometida. No sabemos de qué podamos estar perdiéndonos nosotros, de disfrutar de la gracia del Señor por guardar en nuestro corazón ira o enojo. La palabra de Dios es para recibirla, la palabra de Dios es para obedecerla. Y si esta palabra llega a tu corazón hoy y escuchas al Señor diciéndote: no guardes en tu corazón el enojo, no permitas que pase más tiempo, es porque Él nos conoce, Él sabe el daño que hace esto en nuestro corazón. No es nomás porque sí, es la palabra de Dios para nosotros. Ayúdanos, Padre, a aprender y a desarrollar estas verdaderas habilidades, Señor, para mejorar nuestro control, para mejorar la forma en que debemos de conducirnos, Señor, en que debemos de responder, cuándo y cómo debemos de responder. Ayúdanos, Señor. Te entregamos en este momento todo eso que hemos guardado en nuestro corazón que a ti no te agrada. Queremos ser libres, Señor, de enojos, de iras, de amargura. Queremos tener un corazón limpio, Señor, como el tuyo, Jesús. Si anhelamos que sea tu mente en nosotros, sabemos que tu corazón no había, Señor, rencores, ni iras, ni enojos guardados. Porque inclusive mientras tú, Señor, estabas en la cruz sufriendo el castigo inmerecido, tú mismo levantaste los ojos al Padre y le pediste que perdonara a aquellos que te estaban haciendo daño, que perdonara a aquellos que te habían blasfemado, que perdonaran a aquellos que habían estrellado sus látigos contra de ti, que perdonara a aquellos que te habían clavado en la cruz del Calvario, que se burlaban porque no sabían lo que estaban haciendo. En el último momento, Señor, nos mostraste cuál es tu corazón. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre, en este tiempo para que tú obres este milagro. Que tú toques los corazones, Señor, de aquel que está dispuesto a acercarse a ti con humildad, Señor, reconociendo que ese enojo que tiene, que esa ira que guarda, que esa amargura que tiene allí en su corazón, por lo que ha sufrido, por lo que le han hecho, por lo que esperaba recibir y no recibió, por la causa que haya sido, Señor,
que el día de hoy pueda dar ese paso hacia la libertad, de tener un corazón sano, un corazón libre, Señor, y que empiece una nueva vida controlando sus emociones, sus sentimientos y aprendiendo de ti cada día, Señor, para tener dominio propio, para controlar, Señor, nuestro carácter y ser testigos de ti, discípulos tuyos, Señor, cada día más parecidos a ti. A ti te damos toda la gloria, Padre, toda la honra, oh Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.